El ser más poderoso que jamás puso un pie sobre esta tierra pasó la noche más importante de su vida con el rostro contra el polvo, sangrando, mientras 12 hombres elegidos por él dormían a su alrededor. Estaba completamente rodeado y estaba absolutamente solo. Es la noche del 2 al 3 de abril del año 33. La luna llena de la Pascua, confirmada por los cálculos orbitales de la NASA, cuelga baja sobre Jerusalén con el color del hueso. La ciudad de piedra blanca brilla a sus espaldas. Más abajo, 120 metros más abajo, se abre el corte negro del Valle del Cedrón. El aire huele a corderos asados, miles de ellos, y a madera de olivo, y al sudor frío de los mantos después del calor del cenáculo. A lo lejos, los cantos del Halel se desvanecen detrás de ellos. Y luego, nada. Se acerca la medianoche en la Jerusalén de la Pascua. Y lo que están a punto de presenciar no es un relato, es la noche que partió la historia en dos. Porque lo que corría aquella noche por el arroyo del Cedrón no era agua. Y una vez que lo entiendan, ya no podrán leer esta historia de la misma manera. Para entender aquellas 3 horas en el huerto, primero hay que entender el mundo por el que él caminaba. Porque Jerusalén, esa noche, no estaba en silencio. Estaba empapada en sangre. Y esa sangre todavía no era la suya. El historiador Flavio Josefo, en Las guerras de los judíos, libro 6, registra una cifra que cuesta sostener en la mente. 255.600 corderos sacrificados en el templo de Jerusalén ese único día. Los sacerdotes trabajaban por turnos. La sangre se vertía a los pies del altar, y de allí, según describe la Misná en el tratado Midot, capítulo 3, corría por canales subterráneos. La sangre que se vertía sobre la base occidental y la base meridional bajaba y se mezclaba en el canal y salía hacia el arroyo del Cedrón. El templo era, esa noche, un matadero sagrado, y el Cedrón era su desagüe. 1200 metros separan el cenáculo, en el monte Sión, del huerto de Getsemaní. Una caminata de 20-25 minutos en la oscuridad. Pero antes de salir, según narran Mateo y Marcos, después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. El himno era el Halel, los salmos 113 al 118, y se cantaba siempre al final de la cena pascual. Joachim Jeremías, en su obra Las palabras eucarísticas de Jesús, lo confirma. El último salmo cantado habría sido el 118, y el salmo 118 contiene esta línea: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Jesús cantó esa línea. Cantó sobre sí mismo, sobre el rechazo, sobre la muerte, sobre convertirse en el fundamento de algo nuevo, y luego bajó al valle donde todo iba a suceder. Mientras Jerusalén festejaba, 100.000 peregrinos celebrando la liberación de Egipto, él caminaba hacia su captura. Mientras las calles vibraban con el Halel, él ya sabía que era el del Salmo. Y mientras la sangre de los corderos teñía oscuro el lecho del Cedrón, él avanzaba hacia el lugar donde derramaría la suya. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1, usa un verbo griego preciso, dielten, atravesó. El mismo verbo que la Septuaginta emplea para describir a Israel cruzando el Mar Rojo. Cristo cruzó, y bajo sus pies el arroyo corría oscuro, no por la lluvia, sino por el altar. La sangre del cordero degollado para la Pascua fluía a los pies del Cordero de Dios, en su camino para convertirse en la Pascua del mundo. Nada en esta noche es coincidencia. Cada paso es una frase de una historia escrita antes de que el mundo existiera. Y entonces llegaron a un huerto cercado en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Y en arameo
La lengua que Jesús hablaba, el nombre de aquel huerto, si uno se detiene a escucharlo, anuncia ya todo lo que está por suceder. Mateo capítulo 26, versículo 36. Llegó a un lugar llamado Getsemaní. Una sola palabra, Getsemaní. Y durante 2000 años, todo lector, todo oyente, ha pasado de largo por encima de ella sin detenerse, sin preguntar. ¿Por qué Mateo y Marcos conservan la palabra aramea en vez de traducirla al griego que sus lectores hablaban? Pudieron escribir el huerto de los olivos o el lugar de la prensa. No lo hicieron. Escribieron la palabra extranjera, intacta, porque la palabra es la teología. Gad Shmanim. Gad, prensa. Shmanim, aceites. La prensa de los aceites. En el primer siglo, así se hacía. Las aceitunas, recolectadas en otoño, se colocaban en cestas de mimbre. Las cestas se apilaban bajo una viga de piedra. La viga descendía. La primera presión, la más ligera, soltaba el aceite más puro, el destinado al templo. La segunda presión, con más peso, daba el aceite para reyes y sacerdotes. La tercera presión, el aplastamiento más brutal, sacaba el aceite oscuro, mezclado con la pulpa, usado para ungir a los enfermos y a los moribundos. 3 prensas, 3 oraciones, cada una más pesada que la anterior. Y aquí hay que detenerse en una palabra que casi nunca se traduce con la fuerza que merece. Marcos, en el capítulo 14, versículo 33, junta 2 verbos griegos para describir el estado interior de Jesús al entrar en el huerto. Ekzambeistai y ademonein. Ekzambeistai es el verbo más fuerte que el Nuevo Testamento usa para el miedo, estar horrorizado, sobrecogido por el espanto. Ademonein significa estar fuera de sí, en angustia clínica, al borde del colapso. Marcos los pone juntos. No es resignación serena, no es la paz del santo. Es un hombre al límite de su sistema nervioso y eligió quedarse. Una palabra más. Lucas, capítulo 22, versículo 44, no usa la palabra tristeza, usa agonía. Agon. En griego del primer siglo, agón no significa lo que hoy entendemos por agonía. Significa una lucha atlética, un combate, un cuerpo contra otro cuerpo. Cristo, en el huerto, no estaba sufriendo pasivamente, estaba luchando. Y la palabra Mesías, el título que todo Israel había esperado desde Moisés, significa el ungido, el que ha sido tocado por el aceite. Pero para que haya aceite, primero hay que apretar la prensa. Cristo, el ungido, entró en la prensa. Era la aceituna en la máquina hacia la cual había caminado por su propia voluntad. El aceite que ungiría al mundo sería su propia sangre, y la primera gota todavía no había caído. Hay que recordar también que este no es el primer huerto en la Escritura. En el primer huerto, el Edén, el primer Adán dijo: «No tu voluntad, sino la mía». En este huerto, Getsemaní, el segundo Adán dirá: «No mi voluntad, sino la tuya». Las dos historias giran en torno a un árbol. Las dos deciden el destino de la humanidad. San Agustín lo vio, y no es poesía. Es arquitectura. Pero entender la palabra no es lo mismo que entrar en el momento. Entremos. Son cerca de las 10 de la noche. Un hombre se arrodilla, solo, entre los olivos, y comienza a rezar una oración que va a partir la arquitectura del cielo. 8 discípulos quedaron en la entrada. 3, Pedro, Santiago, Juan, fueron llevados más adentro. Los mismos 3 que habían visto la transfiguración en el Tabor. Allí, su rostro brilló como el sol. Aquí, su rostro se hunde en el polvo. La inversión exacta del Tabor, la antitransfiguración. Mateo 26, versículos 38 y 39. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Cayó postrado,
Epesen epi prosopon autou. Cayó sobre su rostro. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La postración total, la cara contra la tierra, era el acto extremo de la súplica judía. Moisés se postró ante la zarza. El sumo sacerdote se postraba en el Yom Kippur. Y ahora, el Hijo de Dios aprieta el rostro contra el polvo del Monte de los Olivos, como tratando de desaparecer dentro de la tierra que él mismo creó. Pedro, que horas antes había jurado, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, está dormido. Santiago y Juan, que habían pedido los tronos a su derecha y a su izquierda, no pueden mantener los ojos abiertos. Cristo regresa. Y aquí Marcos, en el capítulo 14, versículo 37, conserva un detalle que corta el aire. Jesús no llama a Pedro por su nombre apostólico. No le dice Cefas. No le dice la roca. Usa el nombre antiguo, Simón. ¿Estás durmiendo? El nombre del pescador. El nombre de antes de la llamada, como diciendo, incluso tú. El Salmo 121 dice, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El que nunca duerme está rezando en agonía en la oscuridad, mientras los que prometieron quedarse despiertos no pueden levantar los párpados. Lo divino pela solo. Lo humano duerme. Volvió a alejarse. La primera prensa había terminado. La piedra descendió por segunda vez. Mateo 26, versículo 42. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hay un cambio. La primera oración pedía que la copa pasara, si era posible. La segunda acepta que la copa no va a pasar y se entrega de todos modos. No es resignación, es una decisión renovada bajo más peso. Lucas, el único evangelista que registra al ángel, y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. El verbo griego es eniskion, fortalecer, dar fuerza interior. El ángel no le quita la copa, lo fortalece para beberla. A veces esa es la respuesta a la oración. Y aquí hay que mirar de frente una ironía que el texto guarda en silencio. Horas antes, en la última cena, Cristo levantó una copa y dijo, «Esta es mi sangre». Entregó esa copa a 12 hombres. En Getsemaní, esa copa le es devuelta y debe beberla solo. Lo que repartió en la mesa, ahora lo bebe él, en la oscuridad. Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, Semana Santa, lo escribe con una claridad que duele. Toda la fuerza del abismo de destrucción, del mal y de la enemistad con Dios se desencadena ahora sobre él. Experimenta en lo más profundo todo el horror, la suciedad y la bajeza que debe beber del cáliz preparado para él, el inmenso poder del pecado y de la muerte. No está fingiendo el miedo, está cargando el peso de todos los pecados de la historia humana en esa copa. Y la copa es real. Volvió, los encontró dormidos por segunda vez. Sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. Se alejó. La piedra descendió por tercera vez. Mateo 26, versículo 44. Y se apartó por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, sin palabras nuevas, sin nuevos argumentos. La misma oración, dicha por tercera vez al mismo silencio. No hay drama en el lenguaje aquí, y eso es lo más dramático de todo. Ya no negocia. Ya conoce la respuesta y reza las mismas palabras de todos modos. Esta es la tercera prensa, el aplastamiento más pesado. El aceite que sale de aquí es el más oscuro y el más precioso. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte tercera, lo formula así: el dolor de Cristo fue el más grande de esta vida, porque se afligió, al mismo tiempo, por todos los pecados de la raza humana. No por sus propios pecados, él no tenía, por todos.
cada traición, cada crueldad, cada acto de violencia jamás cometido contra cualquier persona que jamás vivió. Lo sostuvo todo en el huerto y eligió no soltarlo. Después de la tercera oración sucedió algo que solo Lucas y nadie más anotó. Una sola frase, escrita por un médico. Una frase que le tomó a la medicina moderna 1900 años alcanzar. Lucas 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían hasta el suelo. El griego dice, tromboi haimatos katabainontes epitengen, y aquí hay que detenerse. Lucas no escribe sudor como sangre. La palabra es trombos, coágulo. Lucas escribe que su sudor se convirtió en coágulos de sangre cayendo a la tierra. Lucas era médico. Sabía exactamente lo que estaba escribiendo. En marzo de 1986, la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA, volumen 255, número 11, publicó un estudio del Dr. William Edwards titulado Sobre la muerte física de Jesús. La conclusión, aunque es un fenómeno muy raro, el sudor sangrante, hematidrosis, puede ocurrir en estados emocionales extremos. Como resultado de hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel se vuelve frágil y dolorosa al tacto. La descripción de Lucas confirma el diagnóstico de hematidrosis. Menos de 30 casos documentados en toda la literatura médica revisada por pares. Soldados condenados a muerte, prisioneros antes de la ejecución. Una joven italiana de 21 años, en 2017. La condición aparece en la literatura clásica desde Aristóteles. Y un médico del primer siglo, llamado Lucas, la describió con precisión clínica 1900 años antes de que la dermatología moderna le pusiera nombre. Y hay una consecuencia médica que casi nadie menciona. Después de la hematidrosis, la piel queda hipersensible, frágil, en carne viva. Lo que significa que cuando los soldados lo agarren, cuando las cuerdas le aprieten las muñecas, cuando comiencen los golpes, su piel ya está en estado de trauma agudo. El sufrimiento de la pasión no comenzó en la columna de los azotes, comenzó en el huerto, en oración, solo. La primera sangre de la pasión no la sacó un soldado, no un látigo, no un clavo. Se derramó en oración, en la oscuridad, por el peso de lo que él estaba eligiendo cargar. Y entonces, entre los olivos, aparecen luces, antorchas, el sonido seco de las armaduras romanas. Lucas, capítulo 22, versículo 3, escribe sin adornos. Satanás entró en Judas. No como condena, como tragedia. Un hombre que había escuchado el sermón del monte, que había visto salir a Lázaro de su tumba, que había recibido el pan de manos del propio Cristo esa misma noche y que eligió 30 monedas. Marcos 14, versículo 44, conserva las instrucciones que Judas dio a los soldados. Al que yo bese, ese es, agárrenlo. Diseñó un sistema. Convirtió la intimidad en identificación. Y el verbo que Marcos usa para el beso de Judas es brutal en su precisión. No es fileo, el verbo común para besar. Es catefilesen, la forma intensiva. Besar repetidamente, fervorosamente, con efusión. Es el mismo verbo que Lucas, en el capítulo 15, usa para el padre del hijo pródigo cuando corre a abrazarlo. Judas usó el gesto del amor como arma. Y Lucas 22, versículo 48, conserva la respuesta. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Me llama por su nombre. Es la última vez en la Escritura que alguien llama a Judas por su nombre, y es Jesús, haciendo una pregunta cuya respuesta ya conoce, una vez más. Entonces Jesús dio un paso al frente, Juan capítulo 18, versículo 6, cuando dijo, Yo soy, ego eimi, el nombre divino del Éxodo. Retrocedieron y cayeron a tierra. 600 soldados, la cohorte romana entera, cayeron.
Antes de que nadie le pusiera la mano encima, el imperio cayó de bruces tratando de arrestarlo. Y él los dejó levantarse, los dejó continuar. Pedro saca su machaira, una espada corta, ilegal de portar bajo la ocupación romana en los recintos del templo. Golpea a Malco, el siervo de Caifás, el sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículo 10, nombra a los dos hombres, probablemente porque Juan, conocido en la casa del sumo sacerdote, conocía a Malco por su nombre. La oreja derecha, cortada. Lucas 22, versículo 51. Jesús detiene todo, recoge la oreja. La vuelve a colocar. El último milagro antes de la pasión, realizado sobre el hombre que vino a arrestarlo. El último acto de misericordia, regalado a un enemigo. Los discípulos huyen. Mateo 26, versículo 56. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven, envuelto solo en un sindón, una sábana de lino, es atrapado. La tela se rasga. Corre entre las sombras de los olivos. Marcos lo cuenta. Ningún otro evangelio lo registra. Ningún otro evangelio tenía razón para hacerlo. La tradición desde Eusebio identifica a este Neaniscos sin nombre con el propio Marcos, firmando su evangelio como un pintor que esconde el rostro en la esquina del lienzo. Getsemaní queda en silencio. Quiero detenerme aquí un momento, no para descansar, sino para estar presente, porque lo que voy a decir ya no es sobre ellos, es sobre ti. Tú has estado en Getsemaní, no en el huerto de Jerusalén con olivos y luna pascual, en el tuyo. El que no tiene nombre, salvo la hora en que ocurrió, las 3 de la madrugada, o el día del diagnóstico, o el momento en que sonó el teléfono y todo cambió. La oscuridad donde rezaste y no escuchaste nada, donde lo que más temías venía hacia ti en lo oscuro y no tenías ángel, no tenías respuesta. Solo tierra fría bajo las rodillas y un Dios que parecía estar detrás de un muro. Los discípulos durmieron. Y Lucas no dice que durmieron por pereza. Da la razón clínica. Apotés lipes, a causa de la tristeza. Su dolor los había desbordado. Sus cuerpos se apagaron bajo el peso de lo que sentían, pero no podían procesar. Antes de juzgarlos, reconócete en ellos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Y Hebreos 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado. Fue escuchado, no rescatado de la copa, escuchado. El Padre no le quitó el cáliz. Envió un ángel para fortalecer a su hijo a beberlo. Hay una diferencia entre esas dos respuestas, y a veces esa diferencia es el sentido entero de la fe. Quiero preguntarte algo, y lo digo desde lo más hondo de este huerto. ¿Alguna vez has rezado que pase de mí esta copa y la copa no pasó? ¿Has estado en esa oscuridad donde seguiste repitiendo las mismas palabras porque ya no tenías otras? Déjalo en los comentarios, no para exponerte, sino porque alguien está viendo este vídeo esta noche que está en su propio Getsemaní ahora mismo y necesita saber que no es la primera persona en arrodillarse ahí, que el que fue antes que él no lo encontró fácil y no se avergonzó de decirlo. Mientras sostienes esa pregunta, déjame mostrarte algo. 2000 años después de aquella noche, científicos italianos hicieron algo que nadie había hecho con los olivos del huerto, y lo que encontraron lo cambia todo. Pero antes hay que cerrar los círculos que la noche dejó abiertos, porque la huella de esta noche
estaba marcada en las Escrituras siglos antes de que existiera el huerto. El profeta Isaías, en el capítulo 53, escrito más de 700 años antes de aquel huerto, escribió: «Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades». Aplastado. La palabra hebrea es dakka, la prensa de los aceites, el aplastado, palabra por palabra. Mira ahora hacia atrás, 1000 años antes del huerto. El Salmo 41, escrito por David. Incluso mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, ha levantado contra mí su talón. El hombre que recibió el pan de la mano de Cristo en la última cena. Judas. 1000 años anunciado. Y luego escucha a Zacarías capítulo 13. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Mateo 26, versículo 56. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cumplido en minutos. No es coincidencia. 1000 años antes del huerto, 700 años antes de la prensa, 500 años antes de la dispersión. El arquitecto tendió los planos antes de que existiera la piedra. Y hay una frase en Mateo, capítulo 26, versículo 53, que casi nunca se cita. ¿Crees que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, 72,000, esperando a una sola oración de distancia. 600 soldados acababan de caer de bruces ante 2 palabras suyas. Eligió quedarse. El catecismo de la Iglesia Católica lo formula con precisión. Se hizo obediente hasta la muerte. La libertad de la elección es el sentido entero. Y en 2012, el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, junto con la Universidad de Tuscia, hizo el primer estudio genético de los 8 olivos antiguos que aún están en pie, dentro del huerto cerrado de Getsemaní. ¿El resultado? Los 8 árboles comparten ADN idéntico. Son clones biológicos de un único antepasado. La datación por carbono 14 de 3 de ellos arrojó fechas entre los años 1092, 1166 y 1198, pero los sistemas de raíces son potencialmente mucho más antiguos. Porque los olivos no mueren como mueren los demás árboles. Se regeneran desde la raíz. El tronco que ves hoy no es el original, pero la raíz que lo alimenta, esa raíz puede tener 2000 años. No son los mismos árboles, pero son los hijos de los mismos árboles, los descendientes biológicos de los olivos que lo vieron rezar. Sus raíces beben del suelo que absorbió aquel sudor de sangre. Siguen vivos, siguen en pie, y el aceite que producen se sigue usando hasta el día de hoy para ungir a los moribundos en el último sacramento. La prensa de Getsemaní sigue funcionando. El círculo no se ha cerrado, se ha expandido. Comenzamos esta noche con una paradoja, el momento más solitario y el momento más atestiguado en toda la historia humana. Ahora entiendes por qué las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Estuvo solo, porque sus amigos durmieron, porque el Padre guardó silencio, porque nadie en la historia de los hombres había cargado lo que Él cargó esa noche. Y fue atestiguado por un ángel cuyo nombre nunca supimos, por un médico llamado Lucas, que escribió el detalle clínico que ningún otro evangelista registró, por 8 olivos cuyo ADN todavía recuerda aquel suelo, y por toda persona que alguna vez se ha arrodillado en su propio huerto y ha escuchado, por debajo del silencio, el eco lejano de la primera oración rezada en esa clase de oscuridad. La hora que sus discípulos no pudieron velar, la Iglesia la ha guardado durante casi 4 siglos. En este mismo instante, en más de 4000 capillas de adoración perpetua repartidas por todos los continentes, alguien está arrodillado, velando, respondiendo, 2000 años tarde,
pero respondiendo a la pregunta que nunca fue realmente una pregunta. Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste velar 1 hora? Esta noche velamos.